Tun, 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 tun. Esperamos 2 minutitos. Un minutito, sí. Bien, seguimos. Les decía, yo en una fábrica que estaba, hicimos un producto, se tuvo que fabricar una cañería y tenía una brida que era para, creo que, Arabia, el producto. El caño en sí era un caño de 1,5 pulgadas y se le soldaba una brida. Entonces el equipo de rayos X no podía controlar porque no entraba en el equipo de rayos X porque no había forma de moverlo. Entonces se contrató un proceso de gammagrafía. ¿Cómo se trabajó con este proceso? Se hizo al proveedor venir de noche y los fines de semana. Cuando no había absolutamente nadie en planta, estaba el proveedor solo en la fábrica, no estaba ni el de seguridad, no había nadie porque estaba irradiando la mitad de la fábrica en ese proceso porque no podía blindarse el producto. Puso cortinas, todo, pero había radiación, entonces él tenía una cabina para operar el equipo de gammagrafía, hacía todas las pruebas protegidos, pero no había absolutamente nadie, estaba prohibido todo, una nave industrial era el tipo. A la noche podía hacer lo que quiera, pero era la única forma de proteger a todo el personal, hacer los controles que nos pedía el cliente. Después seguimos con la radiación neutrónica, muchísima más penetración, mucho más peligrosa, la más peligrosa de todo. Y esta normalmente se da como fisión o fusión nuclear, que es un poco lo que vivimos hace un par de años, hace mucho tiempo, vamos a decir, las bombas atómicas y todo tipo de proceso de ataque nuclear, pero al mismo tiempo son las bombas de hidrógeno, pero al mismo tiempo lo vivimos, se vivió hace muchos años en Chernobyl o lo que se vivió también en Fukushima con el accidente por el tsunami que generó un daño terrible ambiental porque tuvieron que liberar agua radiactiva al mar para poder controlarla, porque iba a explotar todo. Y creo que no me acuerdo cuántas personas murieron, pero todos los que entraron a intentar operar los sistemas, que entraron sabiendo, bueno, como fue Chernobyl, entraron sabiendo que se iban a morir, pero lo hicieron para salvar mucha más gente. Pero hay muchas historias en Fukushima de operadores que entraron para poder hacer operaciones a sabiendas que iban a morir por la radiación porque no había forma de frenarla. Es la más destructiva de todas las radiaciones, es la que más cuidado hay que tener, salvo que nos toque trabajar en, vamos a decir, en alguna central nuclear o en el Balseiro, en Bariloche, es raro que nos enfrentemos con este tipo de radiaciones a nivel laboral. Ya la gamma, rayos X, beta y alfa las vamos a tener continuamente. ¿Cuáles son los efectos de la radiación? Las radiaciones ionizantes tienen diferentes efectos sobre células y tejidos. Tenemos las de acción directa, que es donde pega la radiación, ataca de forma directa, es la molécula irradiada, o sea, me pegó la radiación en el brazo y tengo un enrojecimiento, que es lo que nos pasa con la radiación solar. Donde me pega la radiación solar, me quemé, tengo un efecto por radiación y quemadura, porque lo que nos quemó es la radiación del sol. Y después, la acción indirecta que la producen la misma radiación en otras moléculas, que esto nos puede dar desde normalmente algún problema de cáncer, de alteración genética o algo, porque está afectando molecularmente. Entonces, dijimos, para que no se acuerden, los efectos pueden ser por acción directa o indirecta. Después vamos a tener lo que se llaman dentro de estos los efectos biológicos, puede alterar en cualquier lugar de la célula. Es difícil saber si fue radiación o fue un químico o un físico. Los efectos pueden no ser inmediatos, puedo no verlo en el momento. Pueden tardar desde días hasta años los efectos. Una radiación acumulativa puede generar un cáncer después de muchos años. Y son proporcionales a la radiación que recibí. Digamos, a mayor radiación, mayor efecto. Yo no sé si conocen un poco la historia de Marie Curie o del matrimonio Curie en realidad. Todos le decimos Curie por el apellido de ella, pero la realidad es que ellos hicieron ensayos en ellos mismos, entonces los dos murieron de cáncer por radiación, por haber sido los descubridores de los rayos X, uno de los descubridores que hubo, pero por todas las pruebas y experimentos que hicieron, los dos terminaron con una exposición a radiación y terminaron muriendo por esta misma radiación.
Después podemos tener dentro de los efectos biológicos efectos genéticos que alteran el ADN y pueden afectar hereditario. Busquen en internet, o no lo busquen porque es bastante, buscar los hijos de Chernobyl, que hay imágenes, hay creo que un documental también, donde se ve los efectos de la radiación en las generaciones siguientes a Chernobyl. Y después los efectos somáticos que son de afectación directa al individuo expuesto. Lo veo directamente y tienden a ser más rápidos que los efectos genéticos que van a modificar. Dentro de esto tengo los efectos deterministas o graduales, o sea, causa-efecto. Sobre una causa, un efecto. Son daños que se producen a consecuencia de la exposición prolongada a la radiación y puede ser, aparecer un poco lo que les dije. Si estoy con una dosis baja, debajo de cierta cantidad de radiación, puedo no tener un gran efecto. A mayor dosis, mayor efecto. Si estoy 20 minutos abajo del sol, no va a pasar nada. Si estoy 5 horas abajo del sol, me voy a terminar con quemaduras graves, nivel, vamos a decirle AB, o en de segundo grado, como les quieran decir. Se relacionan notablemente, son deterministas. ¿Por qué? Porque la radiación me dice qué efecto me va a dar. No va a haber una alteración genética que me puede tocar. No es como el cáncer, vamos a decirle al cigarrillo, que no tiene nada que ver con las radiaciones, que es algunos fuman un cigarrillo por día y les agarra cáncer y otros fuman 50 cigarrillos por día y no les agarra cáncer. Acá lo que estamos diciendo es, por cada cigarrillo que te fumaste, yo sé que va a pasar esto, porque, porque ya está comprobado que por cada REM de unidad de medida o milisievert, después vamos a hablar de unidades que sí las tienen que estudiar, por cada REM o milisievert que esté recibiendo, voy a tener un efecto en el cuerpo. Tuvo tantos, el efecto es este. Por cada, acá como por ejemplo es una dosis de rayos X que excede los 100 REM, voy a ver que la piel se pone roja. Y tras cierto nivel de radiación puedo tener cataratas a nivel de los ojos, que son quemaduras o lesiones patológicas. Es una reacción directa a la dosis dada. Entonces, estos son los efectos deterministas o graduales. Y después tengo los efectos estocásticos o probabilísticos. Probabilidad, creo que tuvieron alguna materia que deben haber hablado un poco de esto, es más o menos tenés chances de que pase, pero puede no pasar. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser aleatorio. A dos personas expuestas a la misma radiación, a uno le sale un pie más, al otro no le pasa nada. Uno tiene quemaduras, el otro no tiene nada. Uno tiene cáncer y el otro no tiene nada. Pero estadísticamente probado con las pobres ratitas, sabemos que el 50% de la gente que se exponga a este nivel de radiación va a tener una patología, el otro 50% no. Yo no sé si se acuerdan cuando vieron en higiene lo que es el DLH, bueno, que también lo hablamos nosotros, lo que son los índices de mortalidad, que uno dice, bueno, tiene un índice A, mortalidad del 100% a tal dosis, mortalidad del 50% a tal dosis. Bueno, 50% se murió, 50 no. Entonces, yo no sé, pero hay precondicionantes que hacen que te mueras o no, que tenga un efecto cancerígeno o no, mutagénico o algún otro tipo de efectos. No hay umbral de la dosis, no hay un dato preciso. Pueden ser sománticos o se lo puedo pasar a mi hijo. Pueden modificarme el ADN, desde el ADN para lo que es todo lo que es los espermatozoides o el óvulo, modificar ese ADN y que salga un hijo con una modificación sin yo tener efectos directos. ¿Por qué? Porque lo que es el óvulo y todo lo que son los espermatozoides tienen mayor predisposición a estas modificaciones. Y el efecto puede aparecer en 3 meses, 5 meses, 10 años, 15 años. Entonces ahí tengo que tener cuidado. Por eso se dice que uno para las enfermedades profesionales, no los accidentes laborales, no debería haber un tiempo posterior, si podés demostrar la exposición de una enfermedad tipo cáncer. Yo no puedo decir, no, dejé de laburar hace 10 años y ahora si te reclamo por cáncer no cuenta. No, no, yo trabajé con vos, tengo cáncer, listo, tengo cáncer. Esto pasa más en higiene, no tanto con radiaciones, pero ha pasado con muchas industrias del amianto, del asbesto, donde la gente dejó de trabajar, se fue a otra empresa y a los 15 años tuvo un cáncer por asbesto, por una asbestosis. Entonces reclama contra ese empleador inicial porque las condiciones de seguridad no eran adecuadas y los juicios los ganan. ¿Cuál es la diferencia entonces? Dijimos, los estocásticos, la gravedad no depende de la dosis, son de carácter probabilístico, es la ruleta rusa, no hay un umbral
y una vez que se producen son siempre graves. Acá no hay chances de... Hay recuperación, pero depende qué órgano que hayan afectado. Los determinísticos, la gravedad depende 100% de la dosis, uno más uno da 2. Existe una relación de causa-efecto, yo sé cuánta dosis y sé lo que le va a hacer. Hay un umbral determinado y pueden ser no graves. Puedo tener una pequeña quemadura, como les dije, tengo una exposición de rayos X donde me enrojezca la piel y no voy a tener un cáncer necesariamente, tengo un enrojecimiento de la piel. ¿Cuáles son las unidades de medida? Y esto es importante que lo sepan, no que se aprendan cada isótopo radioactivo, la vida útil. Pero bueno, la primera es la unidad de medida es la actividad. La actividad, vamos a decir que es el becquerelio. Y después, bueno, no, el sistema sexagesimal es el curio. Acá no nos vamos a volver tan locos. Es el número de transformaciones nucleares que va a tener un material radioactivo en una unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Es el tiempo de descomposición, cómo este material se va transformando. Esto, todos conocen un poco lo que significa la alquimia, lo que busca la alquimia. ¿Saben lo que significa eso? No, pero es que eso no. Vieron que siempre se habla del alquimista en la época medieval. ¿Qué buscaba el alquimista? El alquimista buscaba transformar el plomo en oro, hacer plomo, oro. A grandes rasgos lo que buscaba era una persona que buscaba de alguna forma mágica transformar el plomo en oro. Porque el plomo y el oro es lo mismo, técnicamente hablando. Pero técnicamente, muy ambiguamente, es una descomposición de un material que llegará hasta ese material al final de su vida útil. Pero tienen que pasar millones de años para que esto pase. No es corto. Con los materiales radioactivos pasa lo mismo. Hay materiales que se descomponen muy rápido, que yo los pongo y en 10 minutos ya ese producto químico cambió de nombre y apellido, ya no es más. Y otros materiales que tardan miles de años. Entonces, cuando decimos el uranio va a ser radioactivo acá hasta que estemos todos muertos, porque tarda 7,038 por 10 a la 8, o sea, 10 por 10, 8 veces años en descomponerse una unidad. El uranio tiene 4, estamos hablando de los potentes, 4,46. El radio, 1600 años. El carbono 14, ¿se acuerdan que hablamos para ver la antigüedad de un fósil? 5760 años tarda en descomponerse en una unidad. Quiere decir que yo le hago una data de carbono 14 y tiene 50.000 años, 57.000 años de antigüedad, yo sé que cayó 10 unidades técnicamente hablando. El yodo 131, 8 días, se descompone mucho más rápido. El radón 3,82 días. El radón y el yodo son materiales que usan para radioterapia a nivel hospitalario, para tratarnos a nosotros. Cuando vamos y te dicen, bueno, te vamos a hacer radioterapia, muchas veces es esto, se ponernos a yodo, a radón o algún otro producto químico, radioisótopo en otra situación. Y el oxígeno tarda en descomponerse 122 segundos, o sea, 2 minutitos. ¿Entienden? Quiere decir que un material radioactivo va a estar vivo mucho tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque por esto decimos el problema de los materiales radioactivos. ¿Qué hago con la basura radioactiva? La tengo que enterrar porque no se va a descomponer de acá a que nos vayamos todos. Entonces hay grandes basurales radioactivos enterrados bajo la tierra, donde hay materiales radioactivos guardados, que es basura, controlados y cuidados, pero que es material que no se va a descomponer. Entonces si yo voy, abro ahí, me meto ahí adentro, si alguno vio Dark, ¿eran materiales radioactivos o eran desechos comunes? Me parece que eran materiales radioactivos en Dark en la serie. Mostraba un poco esto de tirar tambores, esconder y todo para poder esconder productos peligrosos que su actividad seguía muchísimo tiempo. Otra unidad de medida es la dosis absorbida. ¿Qué significa? Es la cantidad de energía cedida por la radiación hacia otra persona, digamos. La unidad es el Gray, no importa si son 100 rads. Pero sepan, la unidad de la dosis absorbida es el Gray. A ver, perdón, entró un WhatsApp. Hay link para conectarnos, pregunta Agustín. Bien, tarde. Eh, si alguno le quiere contestar por el grupo de WhatsApp que pregunta, yo voy a seguir con la clase, porque no es hora. Las unidades de medida, las dosis equivalentes, es la que ya vamos a ver un poco más con nosotros, que es lo que nos importa a nosotros laboralmente.
Es la unidad que marca la ley argentina de exposición laboral, por eso es la más importante. Si yo me dedico a hacer radiografiado, soy un técnico radiólogo, me van a decir, tu exposición total anual es de 100 milisievert por año. Eso es lo máximo que te puedes exponer. Si te pones a más de 100 milisievert por año, no puedes seguir laburando hasta que no bajes esta dosis, tanto, no, perdón, 20 milisievert por año, 100 milisievert en 5 años. Entonces, ¿qué es la dosis absorbida, la dosis equivalente? La dosis equivalente está formada por la dosis absorbida, que es la que absorbe el cuerpo humano, para el factor de calidad de la radiación que estoy emitiendo, y otros factores que son modificables, que son la variable n. Esto tiene en cuenta la calidad de la radiación y la distribución de los radionucleidos donde están pegando, según si es en el hueso, si es en tejido blando, si es en cerebro donde esté pegando. Y ahí se determina, y el factor de calidad, que lo tenemos acá arriba, es lo que me va a dar para medir los efectos biológicos de la exposición a esa radiación. Y para cada tipo de radiación hay un factor Q diferente. ¿Qué quiere decir? Los rayos X y los rayos alfa, gamma, tienen un factor Q de 1. Los beta tienen un factor de 2, otro tipo de radiación beta un factor de 1,7, los rayos alfa naturales 10 y los núcleos pesados, un factor, o los radionucleidos, un factor de 20 de calidad. La unidad de las dosis equivalente es el milisievert o el sievert, vamos a decirle milisievert porque es lo que trabajamos normalmente. Entonces, acuérdense, la dosis equivalente es la que nos importa en materia de seguridad laboral porque es la dosis que recibe la persona y su unidad de medida es el milisievert. ¿Cuáles son las dosis máximas permitidas? Está bien, no, no está tan mal. La ley argentina, lo que nos dice el código de la ARN, la 10.11, revisión 4, creo que es la última. La verdad, este año no me fijé si hubo algún cambio. Dice que la dosis laboral efectiva por año para un trabajador son 20 milisievert. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo con cada trabajador? ¿Cómo creen que me voy a dar cuenta de la dosis? Trabajan con el aparatito en el cuerpo, ¿no? Bien, tienen un equipo continuamente colocado que está midiendo la radiación. Quiere decir que si un trabajador va a trabajar y se olvida el equipo, estamos haciendo quilombo, porque puede estarse exponiendo y yo puedo estarme no enterando. Entonces es obligatorio que la persona, como trabajador, tenga el equipo colocado todo el tiempo. Después vamos a hablar de todos los equipos que hay un montón de tecnologías cada vez más. Pero la ley tiene una salvedad. Dice que son 20 milisievert por año, pero en total 50, 100 milisievert en 5 años. Ahora vemos, creo que tengo una presentación que habla de esto. Tiene 100 milisievert en 5 años. Y en un año nunca puede exceder 50 milisievert. Yo esto en el pizarrón me queda más fácil porque lo puedo explicar más fácil. ¿A qué me refiero con esto? Si en 5 años, a ver si puedo escribir, esperen que voy a poner el escritorio. Voy a escribir acá arriba, está bien, cualquier color. Vamos a poner año 1, año 2, perdón la letra, año 3, año 4, año 5, año 6 y año 7. En el año 1 esta persona recibió 20 milisievert. En el año 2 recibe 20 milisievert. En el año 3 la ley me dice, che, podés recibir hasta 50 milisievert en un año. Entonces en el año 3 esta persona recibió 50 milisievert. ¿Cuántos milisievert podría recibir entre el año 4 y el año 5 esta persona? 10. Bien. Si en el año 4 recibió 10 milisievert, en el año 5 esta persona el número tiene que ser 0. 0. Claro. Si en el año 4 recibió 15 milisievert, cagué. Ahora, voy al año 6. 20, 50, vamos a decir que esto es un 10. 0, ¿cuántos años puede recibir en el año 6? 20 otra vez. 20 de vuelta. Exactamente, 20 de vuelta. Porque Claro. otra vez pasé a mi proceso de 5 añitos. Y en el año 7, si acá recibió 20, tengo 20 de vuelta, pero si acá recibió 25, ya de vuelta me pasé en el año 7
tengo una cagada, tengo que ver, no va a variar mucho 5 milisievert, la verdad, en unidad de medida, pero tiene que estar denunciado y en este año capaz la persona puede no recibir nada, tiene que ir a limpiar, o me pueden llegar a dar un 15, pero acá ya interviene el Ministerio de Salud. Si esta persona yo tengo medido y superó estos valores, interviene el Ministerio de Salud. Igual así todos, si yo tengo una detección de este valor, tengo a la autoridad en 2 minutos golpeándome la puerta, porque algo pasó. Si una persona se puso a esto, algo pasó. Yo me acuerdo en una fábrica, esto fue anécdota del gerente de la fábrica, del gerente de seguridad, que me dijo, ellos tenían equipos de medición, se mandaban los equipos y una vez vino un equipo, no vino un equipo, los mandaron a medir y llegó una ambulancia del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud, yendo a buscar un trabajador porque había dado una dosis de 580 milisievert de exposición en el equipo cuando se mandó a revelar. Entonces vinieron a llevárselo al tipo porque estaba expuesto más allá de los límites legales. ¿Qué había hecho este tipo? El chiste de sacarse el sensor y ponerlo dentro del equipo de rayos X para ver, porque decía que era una mentira todo. Entonces cayó el ministerio, la persona tuvo que agarrar, declarar que había hecho eso, evidentemente laboralmente se comió una bruta sanción por hacerse el chistoso, pero el ministerio actuó porque cuando lo mandaron a revelar, automáticamente saltó la alerta en el ministerio que había una persona expuesta a radiaciones. Para embarazadas, por lo aconsejable para el público general no laboral, la exposición es cero. Por eso si una está embarazada, te vuelven loco antes de quererte hacer una placa. Y para menores de 18 años, está prohibida la exposición a nivel laboral. Un menor de 18 años no puede trabajar en un lugar donde hubiera radiaciones por ley. Y solo en tareas de aprendizaje pueden llegar a recibir una dosis de 6 milisievert año, porque un chico de menor de 18 puede tener 17 y estar empezando a aprender, que es entre los 16 y 18 años. Todo esto estamos hablando laboral. Después el problema que tenemos es que yo he tenido un accidente grave y me he comido en un año 40 radiografías, 5 tomografías. Entonces la verdad es que ahí está recontraexpuesto que ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son las dosis? Y acá vamos a ver las dosis naturales. En el medio ambiente por año, sin el equipo de medición, por radiaciones naturales, la radiación de los materiales, el hormigón. Si yo pongo un detector Geiger, muchas veces en una casa puedo detectar improntas de radiación porque hay radiación siempre volando. Uno recibe 3 milisievert por año. Una tomografía axial computada, una PET, no se saben lo que es una PET, es la tomografía que lo que le hacen a una persona que tiene un cáncer o que tuvo un cáncer y quiero ver cómo está, para buscar si hay células cancerígenas en cualquier otro lugar del cuerpo, no solamente donde se detectó inicialmente. Es muchísima radiación lo que recibe esa persona, son 25 milisievert por un solo estudio. Una tomografía abdominal de abdomen o pelvis, 10 milisievert. Un rayo X de tórax simple, 0,1 y una mamografía, 0,4 milisievert es la radiación que está recibiendo este cuerpo. Yo me hago 2 tomos en un año, ya pasé el umbral laboral, pero como esto es medicinal y no laboral, está permitido. Pero tampoco está lindo que estemos jugando a hacernos la tomografía. O vas al médico, te hace una tomografía y dice, no, ahora hagamos otra de esto. Y después, no, hagamos otra de esto. Dale, papá, para un poquito que me estás irradiando. Teneme un poquito de amor. Claro, pero eso uno no lo tiene en cuenta porque son estudios que te mandan y no, o sea, ¿No? yo lo desconocía, por ejemplo. Por eso, pero si vos trabajás y estás expuesto a las radiaciones, vas a empezar a tener en cuenta eso. No es fortuito, una placa no va a hacer nada, pero sí estudio yo, a mi mamá le gusta ir a los médicos, técnicamente hablando. Y una vez me pongo a mirar y tenía 5 tomografías en un año mi mamá. Porque ama ir a los médicos, entonces el del pulmón le hacía una tomografía, el de la cadera le hacía otra, el de la pierna le hacía otra, y como ella no les decía, porque no le importaba y no les dice, porque le sigue gustando ir a los médicos, se sigue rayando. Tiene 86 años, entonces bueno, ya ella le da lo mismo todo esto. Pero pensemos que a nivel laboral, si tenés una persona que está continuamente yendo al médico, vos tenés un sensor, tenés que decir, che, está bien, tengo que preguntarle a alguien que sepa si laboralmente esta persona que tuvo un accidente y la recontra irradiaron, o el médico laboral tiene que averiguar a ver si puede haber algún efecto, una, o no. Capaz no pasa nada, las dosis estas son recontra seguras, nuestros límites legales son bajísimos técnicamente hablando. Hay países que tienen límites un poco más altos que los nuestros, inclusive, pero es la ley y punto. Y lo que no tiene que hacer la gente es jugar. Yo también en una fábrica,
con un equipo de rayos X que tenía revelado digital, la persona puso la pata y se hizo una radiografía de tobillo, pero el equipo estaba calibrado para un caño de acero, no para una pata. Entonces tenía mucha más potencia de la necesaria, entonces tuvo la pierna enrojecida por hacerse el gracioso y además un quilombo. ¿Cómo mido? ¿Cómo mido estas radiaciones? Nosotros lo que vemos normalmente en toda la gente es la chapita, que le vemos el gafetecito colgando, que puede ser azul, rojo, tiene esos colores. Ahí lo que hay normalmente es un film monitor. En la ley, lo que es la 17557, habla de dosimetrías y habla en su decreto, capítulo, bla, 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 habla de ese tipo de película dosimétrica. Es un elemento detector que se usa para recibir o saber cuánta radiación recibe. Ahora vamos a ver una imagen como para que lo entendamos. A grandes rasgos es un film, es un tipo una placa de rayos X que tiene diferentes materiales adelante. O sea, ¿vieron lo que vimos? Papel, aluminio, plomo y hormigón. Esto le pongo diferentes materiales adelante y según la radiación que reciba, cuando lo revelo, voy a ver. Entonces, si yo veo que está todo irradiado el material y el film y el material que tiene plomo no lo irradió, recibió cierto nivel de radiación. Si el que tiene plomo lo irradió, recibió mucha más radiación. Entonces, lo que estoy haciendo es revelar un material para saber. Como para que lo vean es esto, estos son los que tenemos a nivel salud, esto también. Hoy estamos usando algún equipo más de este estilo. ¿Qué tengo? Es un film, una placa de rayos X a grandes rasgos, ahora hay otras tecnologías, y acá hay diferentes materiales, ¿ven? Cada uno de estos materiales tiene una resistencia a la a radiación diferente. Entonces, cuando yo lo revelo, toda la parte que no tiene material, si está quemada, entre comillas, o revelada, quiere decir que recibió radiación. Y según el tono que obtengo en las otras, me va a decir qué tan potente fue. Normalmente usamos esto. ¿Qué tiene nuestra normativa? Esto tiene nombre, apellido y DNI. No es intercambiable. Matías Godachevich tiene asignado este equipo con este número para el mes de enero. Este equipo con este número es me lo van a dar en febrero. Se llevan el de enero, me dan otro. Y así me lo cambian todos los meses los equipos. Cada vez que se retira, se revela y me dan un equipo nuevo. Para medir dura un mes normalmente esto. Si Matías ese mes no trabaja, lo dejo guardado y lo mando a revelar igual porque tengo que demostrar que no hubo exposición. Y nadie se puede cambiar estos equipos. Che, no, Juan se olvidó, se llevó el equipo a la casa. Bueno, hoy no puede trabajar. No, no es que le puedo dar otro equipo, el de Pedro. Juan se olvidó el equipo a la casa, lo siento, hoy no hace, no hace placas. Porque yo tengo que controlar esa radiación. Entonces, normalmente lo que se hace es tener un tablero y la persona, cuando entra a trabajar, agarra su equipo, se lo pone. Yo en una fábrica estaba asignado un trabajador, entonces cuando ellos llegaban, ese trabajador les daba el equipo y cuando terminaba el turno se lo devolvían a esta persona el equipo. Entonces le doy el equipo, la persona se va, me lo devuelve. Entonces, de esa forma, todo el tiempo estoy controlando. Después tengo lo que es el sistema TLD, que son un poquito más tecnológicos, ya estamos hablando de un chip, de algo de tecnología. Y es un dosímetro que va a medir mucho mejor y es para monitorear todo el cuerpo. Muchas veces se ponen estos sistemas en gente que trabaja con materiales radioactivos. ¿Por qué? Porque puede ser una pulsera, puede ser un anillo que esté detectando la exposición en una parte del cuerpo específica. Hay tres equipos normalmente. Uno lo tiene el trabajador, el otro es de testigo, el otro está separado y otro es para el proceso de transporte, que también aplica lo mismo para el film monitor. Hay un equipo que es testigo muchas veces y acá también. ¿Por qué? Yo tengo un equipo que está al lado de que está al lado, testigo que está al lado de la máquina. Tengo un equipo que tiene el trabajador todo el tiempo y un equipo para cuando lo traslado, porque capaz lo trasladé y el transporte recibió una radiación. Entonces recibió esa radiación, entonces se irradiaron todos los equipos. Si el del transporte sale positivo, quiere decir que falló todo. Si el del trabajador está positivo y el del ambiente también tuvo una fuga completa en el ambiente, o capaz tengo una del trabajador porque es por una cuestión laboral, entonces solamente se irradió él por un mal manejo de alguna sustancia. Acá para que lo vean, este es un sistemita de anillo y hay otros sistemas que también se los pone el trabajador encima, que tiene, es tecnológico a grandes rasgos,
pero son diferentes materiales que se están irradiando. Este es anillo y pulsera. Después vamos a pasar a las mediciones ya de las películas. Los viejos contadores Geiger, que en realidad Geiger-Müller es el nombre, es como los vimos en todas las películas, el tipo anda y hace grrr, nos morimos todos, salgamos corriendo, nos quedan 10 minutitos, salgamos corriendo. Normalmente esto podés comprarlo como industria. Yo he estado en fábricas donde teníamos estos equipos. Es un dolor de cabeza calibrarlos si los tenés, salvo que te dediques a... Si tenés rayos X no lo compras. Si tenés fuentes radioactivas sí lo vas a terminar comprando para detectarla, para controlar la fuente. Pero la realidad es que mandar a calibrarlos tenés que pedir turno, los mandás, te los retienen 6 meses porque se calibra por comparación con equipos del INTI o de la CENEA netamente. Entonces lo que conviene es contratar a alguien que te haga las mediciones con estos equipos una vez al año y punto, que lo traiga calibrado con el certificado y ya está. Son equipos que a mí, ¿para qué me sirven? A mí me pasó esto también en una industria. Un equipo de rayos X, todo blindado, se rompió la puerta. ¿Qué hicieron? Sacaron la puerta. Listo, toda la radiación para afuera. En otro había que poner, como hubo un cambio de tecnología, había que poner cableado. Que hicieron agujeros para meter los cables con un sacabocado, entonces dejaron un agujero abierto sin plomo por donde escapaba la radiación. Entonces, cuando se certifica un equipo de rayos X y el blindaje está certificado, el blindaje no se puede tocar. Si se rompe algo del blindaje, hay que arreglarlo y hay que volver a medir para ver que esté. Si la puerta se cayó por el peso, porque una puerta con blindaje de plomo puede ser muy pesada y las bisagras se rompieron, no puedo ir y meter agujeros por todos lados como quiero para poder agarrar la puerta. Tengo que ver las condiciones que sean las originales, que esté y cumplan las normas. ¿Qué tengo ahora? ¿Cuánto nos queda? 8 minutos, vamos bien. ¿Cuáles son las medidas de control que yo tengo que tomar? Para los riesgos externos, principalmente yo lo que voy a decir es la menor exposición. Menos es más acá. Si yo tengo una cabina de rayos X y a la persona la hago estar en un lugar alejado de la cabina, es mucho mejor. Esto es como el personal de salud. A veces el personal te termina teniendo con un bebé, capaz te tienen, normalmente le piden al papá que lo tenga, pero ante situaciones particulares se enfrentan a la radiación, entonces se ponen delantales, todo, pero expuestos están. Como lo vimos en las series médicas, se ponen el delantal plomado, todo, pero la exposición la tienen igual. Después distancia, me alejo. Mientras más lejos, mejor. Después limitar permanencia. Si tengo que entrar en un lugar donde va a haber alguna fuente radioactiva, es como la exposición al nivel de ruido. Menos tiempo me da más chances de estar mejor. Después, por sobre todo, un blindaje bien adecuado y calculado y lo finalizado es controles. La ley no exige medir una vez por año y esto es un problema que tenemos. Yo lo hablé con la gente en su momento de radiofísica sanitaria. La ley no te obliga, pero vos tenés que estar seguro de que tu blindaje esté en condiciones, porque las fábricas, los servicios médicos, los consultorios, todos los días estamos haciendo, che, se rompió un caño, bueno, vamos a, y justo da la sala de rayos X. Vamos, rompemos la pared, rompemos el Durlock. Uy, acá hay un material corto, el panel de plomo, y como el plomo es muy lindo para hacer plomadas, me lo robo y vuelvo a poner yeso, tapo, pongo una placa de Durlock, pongo yeso, tapé y ya no hay más protección radiológica. Entonces, yo debería una vez al año medir para ver que esté todo bien. Para los riesgos internos, si voy a estar trabajando en un recinto donde hay radiaciones, primero es que toda la operación sea protegida. Yo no sé si vieron, ¿vieron en Los Simpson que está la caja donde la persona tiene los guantes y está tocando la pastilla verde? Que no me acuerdo qué radioactivo era, pero es una pastilla. Bueno, eso existe. Los médicos muchas veces para armar jeringas y van a estar con un radioisótopo pueden llegar a trabajar con eso. Es raro, pero se puede usar. Cumplir prácticas y procedimientos. Esta gente tiene que cumplir las prácticas al pie de la letra. Tener sistemas de control de RAM y confinamiento. Yo tengo que tener un recinto cerrado, porque si se me cae una jeringa que tiene un radioisótopo y se rompe, tengo que tener la forma de levantar, limpiar todo y garantizar que no quede material radioactivo tirado. Y también hacer revisiones continuas de radiación, de la radiación que pueda tener. Acuérdense esto. Medidas de control para riesgos externos, medidas de control para riesgos internos. ¿Cómo se determina el blindaje? Nosotros no vamos a hacer cálculos de blindaje, pero tenemos que saber que alguien los tiene que hacer, porque salvo que estudien esto, vamos a decir la verdad. Para determinar un blindaje, yo primero tengo que conocer la fuente
si son rayos X, cuántos disparos tengo calculados por día, qué intensidad. Si voy a hacer un equipo de rayos X odontológico es una cantidad de intensidad. Si es un tomógrafo es otro. Si es un equipo, si voy a hacer radiografía de tórax es otra. La cantidad de procedimientos o veces que voy a disparar. El punto principal de irradiación. Todos ustedes se han hecho placas y vos tenés la placa que te haces sobre la camilla. Cuando estás sobre la camilla, la radiación va hacia el piso. Si estás en un segundo piso, va al primer piso. Y después muchas veces te dicen de tórax anda a la pared. Entonces, ¿cuáles son los puntos más irradiados? La camilla hacia abajo y la pared donde disparo normalmente la persona. Entonces, esos lugares los voy a tener que proteger mucho más. El techo no me preocupa tanto, lo tengo que proteger, pero menos. ¿Qué materiales puedo usar? Puedo usar placas plomadas, o sea, lo que serían unos materiales de plomo de diferente grosor según lo que esté haciendo. Pinturas con plomo. Hacer una construcción con concreto o agua. Nosotros en sistemas de radiaciones netamente o las plantas nucleares usamos el agua de enfriamiento para controlar y también el agua detiene porque absorbe muchísimo la radiación. Entonces, a mayor radiación, más pulenta, vamos a decirle técnicamente o burdamente, tiene que ser el material. Entonces, como les dije, si tengo mucha radiación, voy a usar una pared de concreto de 1 metro. Si tengo muy poquita radiación, capaz que una pintura estoy hecho. Pero va a depender mucho la radiación. Bien, un poco hablando de lo mismo. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Según la radiación, ¿qué la detiene? Un bloque de hormigón y agua la puedo usar para la neutrónica, rayos X y rayos gamma. Voy a usar una placa de plomo para las radiaciones betas aluminio y para las radiaciones alfa puedo usar papel. Esto es un resumencito de lo que vimos antes. Y esto es un plano de un servicio médico. Acá lo que estoy usando es, en este equipo, en este lugar que voy a hacer rayos X, yo tengo que proteger esta pared, la pared F, la pared A, la pared B, la pared, tengo que controlar el punto C, acá es donde voy a medir, perdón. El punto C, que es donde recibe, el punto D, que es donde saca la persona, y el punto E, que es el laboratorio, el recinto de al lado. Y también tengo que medir mi punto G, que es arriba. Acá no abajo, ¿por qué? Porque esto está pensando que hay tierra abajo, que no hay un piso abajo. Si hubiera un piso abajo, sería otro punto que sería el FG, el H. ¿Dónde son los puntos que más radiación voy a tener? Si este equipo no se mueve, va a ser en la camilla hacia abajo la mayor potencia y después por ángulo distribuido hacia los costados. Si esto se gira, ya tocó la pared. Entonces, si yo tengo que elegir y acá no hay absolutamente nada, voy a hacer que la radiación vaya para esta pared o esta pared. No voy a tirarla para el lado del laboratorio porque si no tengo que poner mayor blindaje acá, que es más caro. El que me hace el estudio me va a hacer este plano. ¿Cómo identifico qué pictogramas puedo usar para la radiación? Hay varios métodos de identificación. Todos conocemos el ventilador invertido, le digo yo burdamente. Este es el símbolo habitual y este símbolo me da más miedito que es un ventilador con los piratas y una persona corriendo. Significa zona de altísimo riesgo. Esto en general, esto es para decirme acá va a haber equipos de rayos X. Y después, según cada lugar, tengo una zona de libre acceso que es la sala de espera. Yo afuera de la sala de espera miro y digo, che, acá adentro hay radiación porque está el ventiladorcito amarillo. Y después yo empiezo a tener diferentes zonas. Acuérdense los colores que pregunta también. Tengo mi zona vigilada, que es una zona donde la dosis puede ser superior. Acá tengo los límites de dosis, aquella que no es improbable recibir dosis superiores a 1 o 1/10 de la dosis anual límite. Entonces tengo mi zona vigilada, que puedo tener el ventiladorcito, pero gris. Esto es raro verlo en Argentina, esto es más para lugares, laboratorios y todo eso. Después puedo tener mi zona controlada, que el ventiladorcito va a ser verde, tengo una dosis mayor de exposición. Después puedo tener mi zona de permanencia limitada, que es, che, acá ya vas a tener radiación, es más probable, entonces voy a tener mi zona que puede ser limitada o reglamentada, son muy similares, que es mi zona con amarillo o naranja, y mi zona de acceso prohibido es porque, che, de este lado hay radiación, punto. No entres, entonces voy a tener mi ventilador rojo. Otra forma de identificar recintos puede ser de esta forma, zona vigilada en negro,
zona controlada en amarillo, zona de permanencia limitada en rojo y la zona de acceso prohibido en blanco. Pero bueno, son formas de identificar. Nosotros normalmente es raro que veamos, siempre vemos este pictograma del amarillito, pero si algún día nos encontramos con alguno de los otros es preocupante. Bien, seguimos, paramos un minuto, yo voy a ir a buscar un vasito de agua y vuelvo a conectar.